¿Cómo están, hermanos? Una vez más, el Señor nos permite participar de este estudio bíblico de San Marcos. Hoy compartiremos San Marcos capítulo 2, el versículo 23. San Marcos capítulo 2, el versículo 23. Versículo 23 dice: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hasta el versículo 28. Cuando vemos la Biblia, la palabra del Señor, ¿cuántas veces el hombre se equivoca, se aparta de Dios, se aparta de la palabra, usa su propia interpretación, pero no quiere aceptar que está equivocado? Muchas veces nos toca hablar, ¿no?, con hermanos, con personas, y se basan en alguna teoría de la Biblia, pero no conforme al corazón de Dios, no conforme a la palabra de Dios. Me refiero a que muchas personas, en vez de transmitir el corazón de Dios, transmiten sus propios pensamientos. Y al hacer esto, transquiversan, ¿no?, transquiversan la palabra de Dios, se apartan del corazón de Dios, se apartan de la palabra de Dios. Y cuando uno les habla con la palabra, ellos que dicen: no, así no me han enseñado. Algunas personas que dicen: no, mi pastor no me ha enseñado así. Prefiere decir lo de alguna persona, repetir las palabras de alguna persona, que aceptar la palabra de Dios. Algunas personas hasta dicen: puede ser que la Biblia esté equivocada, así dicen, ¿no? Puede ser que la palabra de Dios haya fallado un poquito, pero mi pastor no creo que haya fallado. Fulano de tal no creo que se equivoque. Así dice. Muchas personas piensan que no se equivocan, que son irreprensibles, piensan que son que están en lo correcto, pero desde el momento que no están con la palabra de Dios, ya están torcidos, ya están desviados, ya están en otra línea, en otra dirección. ¿Me dejo entender? Por eso, hermanos, hay que meditar, ¿no? La gente levanta a las personas, como si fuera que son irreprensibles o que no tienen error, pero es mentira. El hombre siempre va a defraudar, el hombre siempre se va a equivocar.
siempre va a apartarse, sea quien sea, va a cometer maldad, va a cometer pecado. Cuando vemos en la Biblia que es la palabra de Dios, no cambia. La palabra de Dios no se equivoca. ¿Saben? La palabra de Dios no respeta a nadie. La palabra de Dios no tiene consideración, título, posesión, condición, nada de que él es viejito, o que él es niño, o que él es sordo, o que él no entiende. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y nosotros queremos que sea como nosotros nos gusta, como nosotros nos parece, pero no es así. Aquí, en el día del reposo, nos encontramos con la religión, nos encontramos con la costumbre, nos encontramos con la tradición, y que la tradición también quiere arrastrar a Jesús y sus discípulos. Jesús va a ser arrastrado. Jesús también va a adaptarse al molde de las personas. No puede. El Señor Jesucristo no se adapta a la condición del hombre, a la situación del hombre. Entonces, al contrario, el Señor Jesucristo vino para deshacer todo lo que es la falsa interpretación del hombre. Aquí dice en el versículo 23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ya, ellos, ¿qué están diciendo? Ellos están diciendo de que no está permitido en día de reposo arrancar espigas. Ustedes saben, en día de reposo la gente no puede cosechar, ¿cierto? ¿Saben eso o no? Saben que en el día de reposo no se puede hacer alguna obra, no se puede hacer algún trabajo, usar alguna herramienta. Pero lo que los discípulos estaban haciendo, según la interpretación de los fariseos, no es lícito o no está permitido. Pero es mentira, no es así. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en la ley, supuestamente, donde ellos están enfocando. Vamos a ver el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, versículo 24 y 25. Deuteronomio capítulo 23, versículo 24 y 25. Dice, ojo aquí, dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Versículo 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban cosechando. Las personas que saben, los que tienen campo, los que siembran, cuando van a cosechar no van con la mano vacía, tienen que ir con una herramienta. Y tienen que ir decidido, con ropa de trabajo, con hoz,
¿cierto? Para cortar la mies, para cortar las espigas. Tiene que llevar una cesta, tiene que llevar personal, tiene que ir vestido con ropa de trabajo. Está yendo a cosechar. Pero los discípulos tenían hoz en su mano, tenían cesta en su mano. No, ellos no tenían, ellos no estaban para cosechar. Según la ley, está permitido arrancarla con la mano, pero no la pueden poner en una cesta, ni tampoco pueden usar una herramienta. Pero la interpretación de estos fariseos, no, ni siquiera, aquí tampoco necesita interpretación, tan solamente leyendo estas dos leyes, sin interpretación se puede entender o no se puede entender. Se puede entender. Hermanos, meditemos delante del Señor cómo está avanzando nuestra vida, cómo son nuestros pasos, cuántos de nosotros estamos interpretando a nuestra manera. Yo pienso así, pero no es lo que tú piensas, no es como a ti te parece, no es como a ti se te ocurre hacer. La Biblia dice, no hay interpretación privada. El Espíritu Santo no hace interpretación privada. El Espíritu Santo nos da una interpretación establecida por el corazón de Dios, la palabra de Dios. Meditemos cómo estamos llevando nuestra vida. Los fariseos tenían el pleno conocimiento de la lectura de la ley, pero usaban su propia interpretación. ¿Cuántas personas hoy en día ni siquiera son estudiosos como los fariseos? Ni siquiera han llevado un año de estudio de la Biblia, pero se siente como si fueran los más conocedores de la palabra. Y centran su entendimiento, su razón, como si no se pudieran equivocar. ¿Cuántas veces me encontré con ese tipo de personas? Y les muestro por la Biblia. ¿Y qué dice? Tú no me vas a enseñar a mí. Así todavía dice. Bueno, ahora ya no me veo tan niño, ¿no? Tan joven. Pero cuando entré recién al seminario, tenía 17 años. ¿Cuántas veces me han dicho, tú ni siquiera terminas de salir del cascarón y me vas a enseñar a mí de la Biblia? Yo llevo 20 años, 30 años. Yo no creo que tú me puedas enseñar. Yo no quería enseñar. Yo quería compartir el Evangelio. El Evangelio no es para que las personas de repente se sientan más o menos. El Evangelio es recibir la buena noticia del perdón de nuestros pecados. Y esa noticia nos puede dar la entrada al cielo. Nos puede dar la salvación. Hoy en día muchas personas viven bajo su propia idea, bajo su propio entendimiento. A veces nos cruzamos. Hace 2 días, 3 días, hace 3 días, nos citamos con el anciano Juan en una esquina para encontrarnos. Entonces, yo calculé el tiempo para llegar antes de la hora, más o menos 20 minutos antes de la hora. Pero desde 1 hora atrás, yo estaba que le llamaba por teléfono al anciano. 1 hora atrás de la cita. Porque el lugar donde teníamos que encontrarnos era un lugar céntrico. Pero yo lo llamaba para preguntarle
si él va a llegar solo o mejor lo voy a recoger donde él se encuentre. Si está en su casa o está en su quinta o está en algún lugar, ¿no? Entonces yo lo llamaba para eso, ya que él ahora no anda con movilidad, entonces yo le dije, o yo llamaba con esa idea, pero no me contestaba el teléfono. Le mandaba mensajes, sí le llegaban los mensajes, pero las llamadas no eran recibidas. Le insistí 1, 2, 3, 5 veces, 7 veces, 10 veces le llamé y nunca me contestaba el teléfono. Yo llegué al punto del encuentro y estuve esperando. Llegué 15 minutos anticipada la hora. Llegué. Me estacioné y me quedé en el auto esperando que al menos un mensaje llegara, ¿no? Una llamada. Pero nada. Llegó la hora y yo miraba la hora. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Yo dije, me voy, ¿no? Cuando ya había pasado media hora, de repente dije, mejor voy a bajarme, voy a ver, ¿no? Cuando de repente me bajo, doy 2, 3 pasos y lo veo al anciano que estaba ahí paradito. Y me acerco, anciano, ¿cómo está? Hace más de media hora estoy esperándolo. Y él dice, yo también, hace más de media hora también estoy esperando aquí, me dice. ¿Y qué pasó? Yo lo estuve llamando desde hace más de 1 hora. Muchas llamadas yo le hice, usted no me contestó. Me dice, me olvidé mi celular. Cuando salí yo olvidé mi celular en mi casa. Él había venido a la cita, había llegado al lugar, pero no teníamos la comunicación. Por no tener esa comunicación, cada uno puede interpretar a su manera. Ah, el pastor no vino. O yo también, el anciano se olvidó. O el anciano se quedó dormido. O el anciano se fue a otro lugar, por eso no me contesta. Cada uno puede tener una idea, un pensamiento. El anciano me dice, pastor, ¿usted sabe? Yo siempre cumplo la hora, me dice. Sí, anciano, yo también le dije, ¿no? Yo también vine con mucho tiempo de anticipación. Pero el no tener comunicación, ¿cómo puede causarnos un gran problema? El no poder hablarnos, el no poder avisarnos, alertarnos, nos puede causar un gran problema. ¿Por qué? ¿Sabe dónde empieza el problema? Dentro de nosotros, con las ideas, con los pensamientos, con las suposiciones. Yo veo mucho esto. No es real, solamente es la suposición de las personas. Aquí los fariseos suponían que ellos tienen la razón. Ellos suponían que Jesús está mal, que Jesús está equivocado. Entonces Jesús vino para equivocarse, Jesús vino para transgredir la ley, Jesús vino para burlarse. No, los que están mal son los fariseos. Incluso Jesús les saca un pasaje de la Biblia en el versículo 25, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Él les preguntaba, ¿ustedes no lo leyeron?
Ellos lo habían leído, pero después de leer, ¿cómo interpretan? ¿Cómo reciben esa palabra? ¿Cuántos de nosotros, aún leyendo, no queremos recibir el corazón de Dios? No queremos recibir la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces yo veo, ¿no? La gente cree fielmente a su pensamiento, cree fielmente a su propia suposición que nunca cree. Yo nunca veo que alguien diga, yo estoy equivocado. Nadie dice así. No, yo estoy seguro, dicen, ¿no? Yo estoy seguro. Y zapatea y echa chispa y todo, defendiendo a capa y espada su pensamiento, su razón, su experiencia, su punto de vista. Alguna persona dice, no, yo no creo que mi hijo haya hecho tal cosa. Yo no creo que mi hija me haya defraudado, así dice. Está creyendo en su pensamiento porque su hija sí defraudó, su hijo sí le defraudó, sí le desobedeció, sí le mintió. Pero uno como dice, no, yo no creo. Su esposo, su esposa, el hombre siempre defrauda, el hombre siempre se desvía. Pero ¿cómo vive, ¿no? Creyendo en su pensamiento, diciendo, no, a mí no me la van a hacer, dice. No, yo no me voy equivocado. Todo el hombre se equivoca. ¿Por qué uno no acepta? ¿Acaso el hombre puede hacer lo bueno? ¿Acaso del hombre puede salir lo bueno? El Señor también sabe. Si los que vivieron con Jesús lo defraudaron, le abandonaron, lo traicionaron, lo vendieron, ¿acaso usted ha vivido con Jesús? Y aún así, si hubiera vivido con Jesús, también hubiera hecho lo mismo que han hecho todos los apóstoles. ¿Por qué no quiere aceptar la palabra de Dios? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero cuando yo le digo, ¿usted es mentiroso? Se enoja, se molesta, se siente incómodo. ¿Por qué el pastor me trata así? ¿Qué quiere? Que lo reconozca, que le dé un aplauso. Eso es la carne. La carne no quiere aceptar la voz del Espíritu. Aquí en el versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aunque aquí sale en los dos versículos sale la palabra hombre, no se refieren a la misma palabra, a la misma persona. En el versículo 27 está hablando de nosotros, pero el versículo 28 está hablando de Jesús. Y con la misma palabra. ¿Quién es el dueño del día de reposo? Es Jesús. ¿Me dejo entender? Y Él es el Señor. Él reclama que es su día. Él reclama que es su tiempo. Él reclama que es su momento, su manera. Pero la gente que dice blasfemias, mientes, cometes pecado, infringes la ley, no conoce al Señor del día de reposo. ¿Usted conoce? Mentira, no conoce tampoco. Y lo que usted piensa conocer es poquito, es chiquitito, es pequeñito. No se compara con lo que es realmente el Señor. ¿Cuántas veces mi pastor me decía, William, tú no conoces a Dios? Y yo dentro de mí decía, no, yo sí conozco. El pastor otra vez me decía, tú no conoces a Dios. Y yo dentro de mí decía, el pastor cree que yo recién ayer escuché el Evangelio. No, hermano. Ustedes tampoco conocen a Dios. Por eso se burlan de Él. Por eso toman en poco sus palabras. Por eso cada uno más vive por su pensamiento que por la palabra. Porque no conocen a Dios.
Espero que esta palabra les haga meditar. No viva corruptamente siguiendo solamente su pensamiento. Voy a orar. Padre Dios, le damos la gracia porque realmente usted sí nos conoce a nosotros y somos nosotros los que no le conocemos. Tenga misericordia de cada uno de nosotros. Nos permita recibir la luz del Señor, la palabra. Usted que nos conoce, usted nos llamó así. Usted nos conoció siendo infieles, nos conoció siendo defectuosos y aún así nos llamó y nos dio la mejor noticia de la salvación. Guíe nuestros pasos, guíe la vida de cada hermano, de cada siervo. Le agradecemos, Padre, y permita que la palabra sea revelada en el corazón de cada uno de nosotros. Dejamos nuestra vida en sus manos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio bíblico de San Marcos, ¿sí? Hasta la próxima.